por allí. ¿Listo? Sabemos que es una sesión de varias horas. Vamos a estar haciendo algunas pausas activas para que no se duerman, para que, para que estén muy, muy, muy pendientes de toda la información que les vamos a compartir. Los profes son muy chéveres, son muy dinámicos y tienen muchísimo conocimiento para compartir. Entonces esperamos que ustedes aprovechen muchísimo de estos espacios, tanto estos como de todos los que van a ser invitados alrededor de su periodo académico. Desde ya, una bienvenida muy, muy grande y con todo el cariño del mundo a cada uno de ustedes que ha decidido tomar este camino maravilloso que es el camino académico de su profesionalización. Desde la Consejería Académica estamos muy, muy prestos para ayudarlos, así que por favor tengan muy en cuenta que siempre estamos aquí detrás para poder ayudarles en absolutamente todas las inquietudes que se puedan presentar. No es sino que levanten la manito y nosotras vamos a estar aquí acompañándoles durante todo el periodo académico. Para que entonces reconozcan a mis compañeras, Viviana, ¿estás por allí? Y Nidia también. Ellas se van Y a presentar. hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de conocimiento. Como les decía mi compañera Diana, va a ser de conocimiento, de poder apropiarse un poco sobre estos temas que de pronto para la mayoría de ustedes vienen tiempo sin estudiarlos. Entonces, la idea es que aprovechen a estos tutores que nos van a acompañar el día de hoy, que tienen unos espacios muy dinámicos y muy chéveres para que pues ustedes se apropien de estos temas. Entonces vamos a estar en el chat muy pendientes a sus preguntas, a sus dudas. Va a haber unos espacios en que los tutores nos indiquen que va a haber este espacio de preguntas y de dudas para nosotros, pues, y ustedes van levantando la manito y nosotros vamos habilitándoles el micrófono para que ustedes puedan hacer su intervención. Muchas gracias, Viviana. Y mi otra compañera, Nidia. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí te escuchamos muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, no solamente pues a estos talleres PAP, sino a este proyecto social educativo llamado UNAD. Para nosotros es muy especial y nos da mucha alegría recibirlos. Con algunos ya nos hemos encontrado en la jornada de inducción, pero nos quedan muchas jornadas más. Así que todo nuestro acompañamiento, toda nuestra compañía y orientación en este proceso tan bonito que empiezan, que disfruten este taller con el profe Oscar y los que siguen ahorita a las 6:30 de la noche. Un abracito y ya nos estamos viendo acá en el chat y constantemente en la reunión. Bueno, muchas gracias, Nidia. Así que recuerden, Nidia, Viviana y quien les habla, Diana, vamos a estar en el chat por si tienen alguna inquietud. Y ahora sí, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los dejo con el profe Oscar y esta sesión que está bastante interesante, donde todos vamos a aprender acerca de pensamiento lógico matemático. Entonces, profe, cuéntanos qué vamos a ver en la tarde de hoy. Gracias, Diana. Bueno, el día de hoy pues vamos a tener pues una sesión en la cual vamos a revisar algunos conceptos básicos de matemáticas, pues introductorios que de pronto nos dan como esa entrada al álgebra y a otros, pues otras herramientas desde la matemática que podemos utilizar, obviamente teniendo en cuenta estos fundamentos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, me confirman por favor si están viendo mi pantalla, gracias. Sí, profe, estamos viendo tu Listo. pantalla. Bueno, entonces, como les venía diciendo, estamos trabajando hoy en nuestra primera sesión de fundamentos de matemática básica. ¿Qué vamos a revisar? Pues algunos conceptos básicos de matemática relacionados a algunas características de signos, bueno, fundamentos, números. Vamos a ver algo relacionado con los números racionales, vamos a ver algo también con los números reales, vamos a revisar algunas operaciones básicas como unos tics para que ustedes tengan en cuenta en el momento de hacer despejes o cuando necesiten ustedes realizar o necesitan alguna aplicación de alguna teoría básica, entonces como son las de potenciación, radicación, entonces vamos a revisar algo de eso. Bueno, entonces primero que todo vamos a mirar esta primera pregunta que nos dice, ¿te has preguntado para qué nos sirven las matemáticas?
Entonces, pues nuestros compañeros también han preparado un video, el cual voy a poner. No sé si se escuchará el audio. ¿Me indican, por favor? Todos los días, y no sé si os sorprende. ¿Me confirman si se escucha el audio? Sí, Sí, se sí, escucha el se audio. escucha. Ok, gracias. Bueno, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas, si tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia, esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien, a través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí en mi vida cotidiana me sirve de algo, no me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿El presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay una cosa, hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase, porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. Bueno, entonces ese videito nos deja con esa expectativa de las matemáticas, ¿no?
A veces nosotros vemos las matemáticas como el coco, ¿no? La mayoría de estudiantes pues le tienen como el miedo, ¿no? El contacto con las matemáticas. De pronto cuando ya pasamos a un estado más arriba de las matemáticas básicas y revisar, por ejemplo, ya hablar de la trigonometría, hablar de las integrales, derivadas, bueno, ya son matemáticas un poco más avanzadas que realmente se fundamentan solo en 4 operaciones básicas. Entonces, toda la matemática está fundamentada solo en esas 4 operaciones y esa matemática simplemente lo que es un lenguaje más, así como el lenguaje que nosotros usamos, el español, tiene un orden para hacer las oraciones como es un sujeto, un verbo, ¿cierto? Y un predicado, que es lo que nos permite darle cohesión y coherencia a nuestro idioma. De igual manera, pues también están las matemáticas. Las matemáticas son la forma de interpretar, de permitirnos interpretar el mundo a través de los números. Bueno, entonces a veces ese contacto con las matemáticas no lo hemos tenido como muy ameno y a veces esas matemáticas se vuelven como el terror, porque pues en algunos casos bueno, hoy en día es diferente, de pronto tenemos más aplicaciones, tenemos YouTube, tenemos diferentes aplicaciones en matemáticas que nos permiten como entender un poco más qué es esto, ¿no? El concepto, mirar no que no son solo números, sino que eso se aterriza a otros elementos diferentes, por ejemplo, ya algo real. Entonces, él nos hablaba ahí de la estadística nos permite a nosotros concebir ideas de la realidad, ¿sí? Hacer inferencias, sacar datos y de eso pues nosotros podemos establecer ciertas pautas pues para tomar decisiones con respecto pues a algún tema. Entonces, no sé si quieren alguien aportar más y que me dicen sobre las matemáticas, si les gusta, si ese ha sido el coco, si ustedes creen que las matemáticas sí sirven para algo, de pronto si alguien levanta la manito por ahí y puede expresar lo que nos indica, no sé, es que no estoy viendo aquí la pantalla, sí. Bueno, estamos como un poco tímidos hoy, entonces, mientras vamos soltando, entonces vamos revisando acá. Bueno, entonces, ya entrando en el tema, lo que vamos a ver hoy es algo relacionado con los conjuntos numéricos, propiedades de los números reales, leyes y signos, orden de las operaciones, exponentes y radiales, algunos ejemplos que vamos a trabajar y vamos a hacer algunas prácticas ya relacionadas con el uso de las matemáticas y vamos a profundizar en unas herramientas útiles. Pues voy a profundizar en una de las que pues, se utiliza más, que es el GeoGebra, para que lo revisemos y cómo desde la matemática podemos dar una interpretación diferente a través de las gráficas, a través ya de recursos que nos permiten entenderlas un poco mejor. Bueno, entonces, bien, entonces dentro de los conjuntos de los números lo que vamos a ver es que cuando empezamos nuestro estudio en matemáticas nosotros trabajamos en algo que se llama los números naturales. Este conjunto de números naturales son elementos o son números que están basados en números que van del 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Entonces, tenemos que se utilizan pues para denominar números, se llaman también números enteros, y los cuales pues se basaban principalmente en bases numéricas, que eran los 10, que eran los 10 dígitos, los 10 deditos que teníamos. Nuestros antepasados empezaron a utilizar ese sistema a través de los dedos y nos permitían pues de una manera u otra expresar ideas a los demás. Por ejemplo, podían identificar cuántos animales se habían visto para la casa. Entonces, no, que habíamos visto 3 animales para la casa. Entonces empezaban a dar esas primeras ideas y por eso parte de los dígitos, de donde sale la palabra dígitos de los dedos, ¿no? Entonces, donde empezamos a hacer las primeras cuentas de esos números naturales. Entonces, números naturales, como dice su nombre, naturalmente son los que conocemos que van del 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Siempre nuestros números son ascendentes, pero aparece también otro conjunto de números que son los números enteros. Entonces ya por allá, cuando nosotros veíamos nuestras matemáticas en grado sexto, ya cuando pasamos de la primaria al bachillerato, nos empezaron a hablar de unos números que ya aparecieron los números negativos. Esos números negativos son los que conocemos también como los números enteros. Entonces, los números enteros agrupan también a los números naturales, porque tiene los números naturales, pero ahora tienen los números negativos y los establecen a través de una recta. Entonces decimos que los que están hacia la derecha son los números positivos y los que están hacia la izquierda son los números negativos, partiendo del 0 como base. Entonces decimos que los números enteros son los que vienen desde el menos infinito pasando hasta 0 y yendo hasta el infinito. Entonces tenemos las cantidades negativas
que son las que nos permiten representar muchos elementos de manera gráfica, de manera escrita, y nos permiten pues entender otros elementos. De pronto cuando lo vemos más aplicado, cuando hablamos de una cantidad entera negativa, estamos hablando de que hay un retroceso, ¿cierto? Podemos hablar de un retroceso. Si hablamos, por ejemplo, en física, estamos hablando de un movimiento que va hacia adelante, pero hay otra fuerza que va en sentido contrario. Entonces estamos hablando también de una fuerza negativa en relación a ese movimiento. Por ejemplo, un vehículo tiene un desplazamiento hacia adelante, ¿cierto? Pero igualmente hay una fricción que está teniendo una fuerza en sentido contrario, que es negativa a la fuerza del vehículo. Por eso el vehículo tiene un consumo de energía, porque el vehículo lleva una velocidad y a la vez, pues, eso también está emitido sobre diferentes variables como es el suelo, el aire, bueno, diferentes elementos de resistencia. Entonces, son como elementos que podemos de pronto aterrizar a la parte ya, pues, real y física para entender un poco esto más de los números enteros. Entonces ya después de los números enteros, como vemos, hay un conjunto grande, se identifican con la letra, aquí de pronto se lo alcanzan a ver, N, que son los naturales, vienen los Z, que son los números enteros, y vienen los números racionales, ¿listo? Entonces todos los números racionales son aquellos que vimos cuando eran las fracciones, que era el modo como dice acá, es una forma AB. Entonces todos los números racionales son números que se basan en los números fraccionarios, y en los cuales pues nosotros obtenemos otro tipo de números racionales como son los decimales. Yo puedo expresar, por ejemplo, un número sobre acá como está un séptimo, o también puedo expresarlo como 2,33 o como menos 2,72. Entonces démonos cuenta que ya estos números racionales es un conjunto grande y nos está abarcando unos conjuntos más pequeños como es el número naturales y los números enteros. Bueno, importante aquí algo que dice que cuando hablamos de los números racionales, me dicen que B es diferente a 0. Voy a intentar aquí de pronto, no tengo una pizarra para que no se me cuelgue aquí el sistema, lo voy a hacer aquí desde PowerPoint, a ver si me permite darle una explicación de pronto por qué ese número, el número, digámoslo, de abajo, que ahorita vamos a revisar cómo es ese nombre desde la matemática, no puede ser 0. Bueno, entonces voy a sacar por acá mi lápiz. Bien, entonces normalmente nosotros vemos que un número racional tiene esta forma, A sobre B, y me dice que B debe ser diferente de 0. Entonces, ¿por qué debe ser diferente de 0? Entonces, aquí le ponemos un igual, tachamos el igual y decimos que es diferente de 0. ¿Alguien alguna vez ha hecho una división en la calculadora y ha puesto el número 5 y lo va a dividir entre 0? ¿Y qué le ocurre en la calculadora? ¿Me podrían decir alguien si tiene por ahí o lo ha visto que uno divide cualquier número dividido entre 0 y sale algo? ¿Qué sale en la calculadora cuando ocurre esa operación? Manitos levantadas, si quieren abrir el micrófono, no hay problema de pronto. Se habilitan por ahí. Aquí en el chat le están escribiendo algunas respuestas. Sí, bueno, gracias, Diana. Espérame, ya voy para allá. Sí. Ah, bueno, vale. Espérame, que es que mientras salgo acá que está un poco lento mi computador. Les está escribiendo, profe, que les sale error. Error. ¿Y por qué saldrá error? Entonces, siempre que vayamos a ver un tipo de operación de estas, que dividamos cualquier elemento, cualquier número, ¿cierto? Lo vamos a dividir, por ejemplo, el número 2, si lo dividimos entre 0, nos va a dar siempre un error. Bueno, ese error sale es porque ese número, cada vez que nosotros dividamos un número en un número más pequeño, ese número se va haciendo más grande. Por ejemplo, si cojo el 2 y lo divido entre 0,1 y cojo el 2 y lo divido entre, perdóname acá, vamos a hacer otro elemento, esto es aparte, ¿no? Aparte, lo vamos a dividir ahora entre 0,01, o sea, vamos reduciendo el número, cada vez lo vamos haciendo más chiquitico el que vamos dividiendo. Y ahora lo vamos a dividir el 2, pero por 0,00, digamos 0,1. Entonces vamos haciendo un número, si ustedes se dan cuenta, este número cada vez va siendo más pequeño, el 0,01, este va siendo más pequeño, 0,01, este 0,0001, entonces se va haciendo más pequeñito ese número. Y entonces cuando llegamos nos damos cuenta que esta operación, si lo vamos a empezar a dividir, vamos a ver que este número nos va a dar ¿cuánto? Nos da 2 dividido entre 0,1, nos da un número más grande del que está arriba. Este número nos va a dar aún más grande. Este número nos va a dar aún más grande. Y cuando lleguemos pues al cero absoluto,
es un número tan grande que no lo vamos a conocer. O sea que esto lo que pasa es que tiende a ser infinito. Entonces, por eso no conocemos ese número muy grande. Por eso se habla de que es un error, porque es un número muy grande que no conocemos. Es una cantidad infinita, la cual no podemos determinarla. Por eso sale el error. No puedo determinar esa operación, le dice la calculadora. De ahí sale que esa operación no la podamos hacer nunca con un cero. ¿Bueno? Entonces, de ahí sale esa explicacióncita de por qué no podemos dividir por cero y por qué en la calculadora nos sale ese error siempre del cero como un error. Bueno, vuelvo acá. Bien, entonces esto tiene que ver con los números racionales y viene por otro lado que son los números irracionales. Entonces los números irracionales es la forma de representación de otro tipo de números. Por ejemplo, acá nosotros podemos hacer la representación de un número, dejarlo como raíz de 2, ¿sí? Y no pasarlo al decimal. Ya entendemos que la raíz de 2 tiene obviamente una equivalente numérica, al igual, por ejemplo, como el número pi que tenemos acá. Entonces también tiene una cantidad numérica que es 3,1416. Entonces, como lo dice acá, son números que pueden expresarse, que no se pueden expresar de la forma AB, y son números que tienen tienen periodicidades que no son, que son periodicidades infinitas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el número 3,1416, ese número es periódico, pero nunca se va a repetir esa periodicidad. Por ejemplo, un número que se repite la periodicidad es 3,33333, ¿sí? Pero estos son números que son infinitos y no tienen una periodicidad en toda su rama del número. Cada vez que yo voy sacando va saliendo un número decimal diferente. Entonces, son otros números o otro tipo de representación numérica, como son los símbolos, por ejemplo, sigma, epsilon, bueno, otra cantidad de números que nosotros tomamos como números irracionales. Bien, entonces ya mirando ese gran conjunto, todos esos números que son los racionales, los enteros, los naturales y los irracionales aquí al lado, forman un gran conjunto que se llaman los números reales. Los números reales son números establecidos como números que existen, ¿sí? Aquí faltaría de pronto dentro de la presentación algo al lado, que aparecen los números imaginarios. Esos números imaginarios salen de las raíces negativas, ¿sí? Simplemente es como para manifestarles de pronto que hay otra ramita al lado. Y con los números reales y los números imaginarios creamos algo que se llaman los números complejos, que pues es un conjunto ya más grande. Bueno, pero estos son los números que dentro de la parte numérica nos dan esa parte real. Entonces tenemos los naturales como primer grupo, enteros o los números Z, los números Q, que son los números racionales, como lo pueden ver acá, son de formas decimales o son números de fracciones. Y los irracionales, que pues ya tienen representaciones ya numéricas, pues obviamente también podemos hacer una representación de estos números de manera racional o de manera de enteros, pero pues se dejan de esta manera para indicar en algunos casos disminuir la escritura matemática y dejarlo planteado. Bueno, entonces a veces se pueden dejar planteados, digamos, tengamos extensiones muy grandes de números, podemos dejarlo planteado de esta manera, o que tengamos operaciones muy amplias, bueno, porque ya lo podemos reducir a sacar una raíz de 2. Hoy en día nuestras aplicaciones nos permiten más, con más facilidad realizar estas operaciones que antes. Antes nos tocaba hacer la operación y pasarla a la calculadora y hacerla. Bueno, ahora tenemos más facilidades, como lo vemos adelante con el GeoGebra. Bueno, entonces, estos son los números reales en sí. Todo ese conjunto de números que hemos venido viendo, naturales, enteros, racionales, se convierte en esos números que son los números reales. Bueno, y los irracionales, que también pues son una forma de expresión de los números reales, pero a través de algunos elementos como son los radicales, el pi, por ejemplo aquí está nuestro número de exponencial, ¿cierto? Son números que tienen unas cantidades numéricas ya decimales establecidas, y pues de ahí para allá muchas otros elementos que ustedes conseguirán. Por ejemplo, en química hay muchos números, ¿cierto? En física hay muchas constantes, y esas constantes son números irracionales, porque lo que trabaja uno es una constante y hace una representación numérica a través de una letra. Inmediatamente uno, pues como ve acá el pi, ya sabe uno que es 3,1416, y de ahí para allá todo el resto de números que siguen decimales. Entonces, es una forma de representación. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Si hay preguntas. Bueno, vamos a revisar algunas de las propiedades de los números reales.
Los números reales tienen unas propiedades establecidas desde la parte matemática. Entonces, vamos a ver algunas de las que están acá, de las propiedades básicas. Como les dije, estas propiedades son para esas operaciones básicas y a veces nosotros nos enfrascamos, por ejemplo, al resolver una integral y pensar, pero eso son matemáticas muy elevadas. No, se fundamentan en las 4 operaciones básicas, no es más. De ahí para allá, simplemente es una forma de expresión, que hay que hacer unas operaciones diferentes, pero todo se fundamenta en suma, resta, multiplicación y división, no es más. Entonces, esas son las operaciones que siempre he manejado y son las operaciones que siempre manejarán en todas esas matemáticas avanzadas, las que sean, van a estar presentes sobre esas 4 operaciones. Pero para eso, pues, se utilizan unas propiedades. Esas propiedades lo que nos permiten a nosotros es reducir, en algunos casos, operaciones, en otros casos nos permiten comparar algunas cosas, ¿cierto? Que puede ser esta o esta, ¿cierto? Comparación. Y, como les digo, nos permiten a otros, más o menos, cuando ustedes ya empiecen a trabajar con el álgebra, van a ver que, van a ver que se puede reducir unas expresiones muy grandes, las podemos reducir a expresiones muy pequeñas. Entonces, hablamos de la primera propiedad, que es la cerradura. Cuando dice aquí que la suma que A es más B, pertenece a los reales. O sea, cualquier número que sea A más B pertenece a los reales. Teniendo en cuenta que A y B, pues son variables. ¿Qué quiere decir una variable? Que puede tener cualquier valor. O sea, A puede ser 2, B puede ser 3, o A puede ser 5, B puede ser 6. ¿Listo? Entonces son variables para cualquier valor. Siempre y cuando pertenezca, este símbolo de la E, pertenece a los números reales. Bueno, entonces esa es la cerradura. En el caso de la multiplicación también, para cualquier número que esté multiplicado con otro número, nos va a dar otro número que va a pertenecer a los reales. Bueno, conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio la posición de mis dos valores, no me va a cambiar el resultado. Lo que me quiere decir es que A más B es igual a B más A. O sea, que si 2 más 3 es igual a 3 más 2, da igual, queda 5. Entonces, es conmutativa. La suma es conmutativa. Diferente a la resta no es conmutativa. La división tampoco es conmutativa. Bueno, en el caso de la multiplicación sí es conmutativa, que yo puedo multiplicar A por B y eso me da igual a B por A. ¿Sí? Entonces, 3 por 2, lo mismo que 2 por 3. Bueno, entonces eso nos va a dar el mismo resultado, que sería 6. Asociativa, entonces podemos asociar, importante tener en cuenta esto, los paréntesis, y asociamos de una manera, como está acá, A más B, y asociamos B más C, es igual a asociar A más B con A más B más C. ¿Listo? Esta asociación. Cuando nosotros vemos este tipo de asociaciones, lo primero que tenemos que desarrollar es lo que está en los paréntesis. Bueno, me voy adelantando un poco a lo que vamos a tratar un poquito más adelante, pero entonces es tener en cuenta que esta forma de asociar me permite a mí reunir elementos iguales. Lo podemos ver ahorita más adelante para operarlos y después poder hacer las operaciones con otros que están ahí. Bueno, entonces, esta forma de asociación es igual, o sea, no me va a variar. Si pongo A más asociando B más C o pongo A más B asociado a más C, va a ser igual. De igual manera, pues también en la multiplicación, ¿listo? Que A por C es igual a A por B más C. Me dirán, bueno, y la multiplicación luego no es un elemento parecido a la suma. Sí, la multiplicación es una secuencialidad de sumas, ¿no? Recordemos que es la secuencialidad de una suma, por lo tanto la multiplicación viene basándose en la suma, ¿no? Pero pues es una herramienta que nos permite a nosotros en un momento dado reducir cálculos. Bueno, el elemento neutro, por ejemplo, en el caso de la suma es el 0, o sea, si sumamos cualquier número con 0, pues nos va a dar el número 0. Y el elemento neutro en la multiplicación, pues es el 1, que si multiplicamos A por 1, pues nos da. ¿Por qué no nos sirve el 0 en la multiplicación? Porque sabemos que si multiplicamos algo por 0, cualquier número multiplicado por 0, pues nos va a dar 0. Entonces, el elemento neutro en la multiplicación es el 1 y en la suma es el 0. El inverso, entonces, es el que está al otro lado de la recta. Entonces, en este caso, si tengo el 2, pues tendrá su homólogo en menos 2. Entonces, el inverso de A, ¿cierto? Va a ser menos A. ¿Y qué va a pasar? Pues que si está este valor, que es positivo, 2, y le voy a restar 2, pues me va a dar 0. ¿Listo? Entonces, si tengo 2 menos 2, pues me va a dar 0. O si tengo menos 2 más 2, me va a dar 0. Mientras que el inverso acá es A,
por 1 sobre A, o sea, multiplicando A por 1 sobre A nos va a dar 1. Su inverso, en el caso de la multiplicación, no es la resta, sino la división. Es coger este elemento y dividirlo. Sabemos que la operación inversa en la multiplicación es la división, y lo que tenemos, este valor, lo podemos multiplicar por 1 sobre A y nos va a dar el mismo valor, que es en este caso el 1. Y la distributiva, entonces, aquí en este caso podemos distribuir este valor que está acá. Es muy importante cuando nosotros trabajemos dentro del álgebra, o cuando hagamos distribución de números racionales, tenemos que multiplicarlos, ¿listo? Entonces sabemos que esta distribución es A, ¿sí? Que está un factor, se diría factor de B más C, ¿cierto? O sea, A está multiplicando. Cuando digo esa palabra factor, significa que estoy multiplicando B más C, ¿listo? ¿Cómo se hace esto? Simplemente hacemos una distribución. A por B, que quedaría A por B, más A por C, ¿listo? Entonces, tenemos de esta forma y nos va a quedar igual. Si nosotros establecemos aquí unos valores numéricos, nos tiene que dar igual aquí en los dos valores numéricos. Entonces, lo que hacemos es distribuir A por B y A por C, y sumamos los dos. Entonces, A por B más A por C. Esa es la distributiva, es una de las propiedades más usadas dentro de la parte ya matemática un poco más avanzada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración, sugerencia. No, profe, en ¿No? el chat no han dejado preguntitas. Hicieron intervenciones ahorita del tema que estabas explicando anteriormente, pero de ahorita no. Ok, listo, listo. Vamos entonces, seguimos acá. Bueno, llegamos a algo muy importante que tiene las matemáticas, que es la ley de signos. La ley de signos es importante para el trabajo con los números reales, porque pues es la que nos permite a nosotros determinar muchos elementos dentro de la matemática. Muchas operaciones, por ejemplo, yo les hablo aquí desde la parte matemática cuando hablamos de la álgebra matricial, de las matrices, utilizan muchos estos recursos de los signos. Bueno, de pronto cuando ustedes vayan a ver por allá álgebra matricial, van a ver esta parte de signos aún un poco más aplicada, ¿no? La ley de signos se establece tanto para la multiplicación, la división y obviamente para la suma y la resta, que es la que vamos a repasar. Entonces, dentro de la multiplicación, la ley de signos nos dice que todo número positivo multiplicado con todo número positivo nos va a dar positivo. Que un número positivo multiplicado con un número negativo nos va a dar negativo. Que un número negativo con otro número multiplicado con otro número negativo nos va a dar positivo. Y otro número negativo por un número positivo nos da negativo. En pocas palabras, resumimos esto en dos elementos. Cuando multiplicamos dos signos iguales, siempre nos va a dar positivo. Y cuando multiplicamos dos signos diferentes, nos va a dar negativo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1 por 1, ¿cierto? Nos va a dar 1 positivo por 1 positivo, nos va a dar más 1. Pero si tenemos 1 por menos 1, nos va a dar menos 1. Entonces, revisemos unos ejemplos acá. Voy a borrar un momentico acá. Y vamos a mirar un ejemplito, así como rápido. Perdón. Unos segundos que no pude borrarlo acá, me toca desde acá. Bueno, entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, así esta operación, 2 por... Me disculpan, por favor, que es que estoy con el mouse y no tengo un mouse así como bueno para poder hacer los números. Listo. Podemos hacer esta operación de pronto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, normalmente lo que yo hago es poner los números negativos entre paréntesis, pues para que no quede como este número está multiplicando por menos no nos queda difícil, ¿cierto? Otro tipo de representación que yo lo hago ya desde la parte pues un poco más avanzada es esto. Ya sabemos, por ejemplo, que aquí hay una multiplicación entre estos dos números, ¿cierto? Con un punto. Perdón. Aquí está feo. Bueno, con un puntico lo puedo también establecer como una operación, ¿cierto? Pongo un puntico y es exactamente lo mismo, ¿cierto? O lo dejan en algunos escritos, lo van a encontrar sin
sin esos puntos, sino simplemente puede aparecer, por ejemplo, una operación así. Entonces sabemos que esto está multiplicando a esto que está aquí adentro. Bueno, entonces simplemente ese es el elemento. Entonces vamos a empezar a revisar la ley de signos. Cuando tenemos más por más o tenemos menos por menos, ¿cierto? Esto hablando en multiplicación, tenemos que esto nos va a dar siempre positivo. Y cuando tenemos signos diferentes, o sea, vamos a multiplicar dos signos diferentes, siempre vamos a tener negativos, ¿listo? Entonces, en este caso, ya teniendo claro este concepto de la ley de signos para la multiplicación, ¿cuánto nos daría la primera operación? ¿Qué escribirían ustedes por ahí? Esta que es menos 2 por 2 por menos 1. ¿Cuánto nos daría esa operación? Les ayudo con el número. Entonces, 2 por 2, 4. Y 4 por 1, pues me da 4. ¿Y qué signo le vamos a poner? ¿Cuál será el signo que acompañe el 4? De pronto, si miramos la operación, ¿qué signo sería? Bueno, me voy a volver aquí un momentico al chat. Positivo, me dicen ahí, positivo, positivo, positivo. Vamos a revisar. Bueno, entonces si tengo acá esta operación y tengo que es menos por más, nos da, aquí tendríamos un menos, ¿cierto? Este menos con este más, aquí aunque no lo tenga, sabemos que es un número positivo. Bueno, entonces menos por este más que está ahí, sabemos que este es número positivo, nos daría negativo, ¿cierto? Más por menos nos da menos. Y menos por menos nos da más, o sea, nos daría más 4, ¿cierto? O lo podemos expresar así como 4 nomás, ¿listo? Entonces, los números positivos siempre los vamos a expresar sin poner positivo. Si no sabemos ya que si está sin el símbolo, nos está indicando que es un número positivo. Muy bien. Entonces, hemos entendido y pues conocemos, recordamos por ahí, porque eso es de recordar algunos elementos de la matemática básica. Entonces, de la misma manera, esa ley de signos también se presta para la división. En la división es la misma forma. Entonces, si tengo dos números, divido un número positivo con un número positivo, me va a dar positivo. Si divido un número positivo con un número negativo, me va a dar negativo. Inversamente, si tengo un número negativo, lo divido con un número positivo, me da negativo. Y si tengo dos números negativos, me da positivo. O sea, esta ley se mantiene en la división. Ahora, en la suma y resta. ¿Qué debemos hacer en la suma y resta? En la suma y resta depende de la cantidad. Si tenemos que el número negativo es más grande que el número positivo, vamos a conservar el número del mayor. Entonces, por eso dice acá, se resta y se pone el símbolo del mayor, ¿cierto? Siempre si hay dos símbolos iguales, por ejemplo, la suma, pues vamos a mantener los dos números. O sea, va a ser positiva. Por ejemplo, sumo 5 más 5, pues me da 10 positivo. Bueno, pero si sumo 5 menos 6, ¿cierto? Ahí hay una resta. Entonces, ¿qué hago cuando hay dos signos diferentes? Lo resto y voy a tomar el símbolo mayor. Por ejemplo, entre 5 y menos 6 hacemos una resta, eso me va a dar 1 y tomamos el signo del mayor que es 6 y le ponemos menos 1. ¿Listo? Entonces, en ese caso, siempre se toma el signo del mayor cuando son tenemos una operación de dos signos, una suma de dos signos diferentes, se hace una resta y se toma el símbolo del mayor. Y cuando tenemos dos números negativos, los estamos sumando, ¿cierto? Hay una adición entre estos dos números, pues vamos a obtener el mismo número negativo. 5 menos 5 menos 5, pues nos va a dar menos 10, ¿listo? Entonces se hace la operación, si son del mismo signo, se suman y se deja el mismo signo. Si son de signos diferentes, se resta y de la resta tomamos el símbolo del número mayor, ¿listo? Esa es como la base de las operaciones básicas con la suma y resta. Entonces, hagamos aquí un ejercicio pequeñito. Perdóname 2 segundos. Borramos todo esto. Y vamos a hacerlo acá. Entonces, digamos, tenemos el número menos 2 más 3, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos daría? Si tuviéramos el número menos 6, menos 7, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? Y por ejemplo acá, el número menos 8
más 1. ¿Cuánto nos daría? Entonces, ya, bueno, y por acá pongamos otro número 3 más 6, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos daría esta primera operación? 3 más 6. Bueno, les ayudo con esa. 9. ¿Listo? Esta nos da 9. Conservamos los signos, sí, el mismo, porque este es positivo y este es positivo, se conserva el signo. ¿Qué hacemos acá en este caso? En el segundo, ¿cuánto nos daría ese valor? Nos está indicando que hay un número menos 2 y más 3. ¿Cuánto nos daría ese valor? Revisemos ahí en el chat. Perdóname 2 segundos. Me devuelvo al chat mientras pasa el avión. Me dicen aquí 1, 1, 1. Bueno, estamos hablando de la primera, ¿no? De menos 2 más 3. Entonces, en el caso del menos 2 más 3, hay que hacer una resta, perfecto. Y al restar, 3 menos 2 me da 1, ¿listo? ¿Y cuál conservamos en este caso? Como tenemos el número 3 es el mayor, conservamos el más. Entonces, aquí nos daría más 1, ¿listo? Ahora, en el segundo caso, menos 7, menos 6 menos 7. ¿Cuánto nos daría ese valor? ¿Qué dicen ustedes? Menos 13. Muy bien. Entonces, ese valor nos da aquí menos 13, teniendo en cuenta en que los dos signos son negativos, los sumo, ¿cierto? Y conservo el mismo signo. Y en el caso inferior, nos daría también una ¿qué? Una resta. ¿Y ese valor cuánto nos daría? Me devuelvo, qué pena que esté haciendo eso, porque si abro otra ventana con una, se me cierra. Muy bien, entonces me dicen menos 7. ¿Listo? Sí, correcto. Entonces mantenemos el signo del mayor y hacemos una resta. 8 le quitamos 1, me da menos 7. Muy bien. Entonces, esa es la ley de signos. Hay que tenerla en cuenta de pronto para repasarla. A veces se suele olvidar repasar esas pequeñas leyes que a veces se nos ponen y se nos olvida. Entonces, la multiplicación, la división, ya sabemos, para multiplicación y división, símbolos iguales se deja positivo. Símbolos diferentes se deja negativo. Y en la suma y resta depende. Si sumamos dos números positivos, pues positivos. Si sumamos dos números negativos, el resultado es negativo. Pero si tenemos dos números inversos de signo, lo que hacemos es restar y tomar el símbolo del mayor. Bueno, bien, entonces veo que hemos recordado muy bien lo de la ley de signos. Bueno, entonces aquí hay otro elemento importante. Dentro de la matemática hay algo importante que es llevar un orden para hacer un proceso. Normalmente a nosotros nos ponen una expresión matemática alargada, ¿no? Entonces nos ponen todo de una manera lineal y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces hay unas, como digamos, unas leyes, más que leyes, unas normas que seguimos para que ese valor, el resultado nos dé correcto. ¿Ven? Entonces, lo primero, hay varios símbolos de agrupamiento. Primero se efectúan las operaciones de los símbolos interiores y luego de los exteriores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta ley de acá? Que dice que si hay agrupaciones, por ejemplo, si lo vamos a hacer desde una operación que tenga esta forma, vamos a hacerlo aquí. Entonces me van a decir 2 factor de 2 más 3, y a esto le vamos a restar, vamos a restarle 5, ¿cierto? Y a esto lo vamos a multiplicar por 6, bueno, por 6, y esto todo lo vamos a sumar con 8, y 8 está dividido, 8 para acá lo pongo aquí, 8 dividido con 3, bueno. Entonces, ¿qué hago ahí primero? Entonces me dice lo primero, desarrolle lo que está entre los paréntesis. Entonces, aquí entre los paréntesis, ¿puedo desarrollar esto? Sí. Esto es una sola operación, no la desarrollo todavía y esto no lo desarrollo por ahí. Entonces, ¿qué hago acá? Desarrollo esto. Bueno, esto así. Entonces, en el caso de acá sería 2 más 3 nos daría 5, ¿cierto? Perdónenme aquí los números. 2 más 5, ¿cierto? Lo dejamos igual, hacer el paso a paso. Es bueno hacer el paso a paso cuando hagamos un procedimiento matemático, porque si cometemos un error, nos podemos devolver sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema. Bien, listo. Ya haciendo esta operación, entonces sabemos que esto está multiplicando el 2 al 5, esto nos va a dar 10. ¿Listo? Y en este caso,
Ojo, acá no hago esta operación primero, ¿listo? Y volvemos aquí a nuestra imagen de la presentación. ¿Qué nos dice acá? Listo, ya tenemos la agrupación, hicimos los símbolos. Dice, efectuar restas y sumas de izquierda a derecha, ¿sí? Pero antes de eso nos dice, primero, efectuar la multiplicación y división de izquierda a derecha. Entonces no podemos operar hasta que no hagamos esas operaciones que tienen que ver con la multiplicación y con la división. Me explico. Yo acá no podría operar este 10 con este 5 inmediatamente, no. Primero, este 5 es un factor de este elemento. Casi que esto viene siendo una sola cosa. Perdóname, cambio aquí un momentico el color. Esto vendría siendo solo un elemento. Entonces yo no puedo operar el 10 con el 5 y después lo multiplico por el 6. Ahí hay un error. Primero, hago este procedimiento, tomo el 10, ¿cierto? Porque esta operación ya la hice. Este que está acá, tengo que operarlo primero. De igual manera, lo que está aquí en la división. Yo tengo que operar primero divisiones y multiplicaciones. ¿Listo? De esa manera no voy a cometer errores. 2 segundos. No voy a cometer errores. Entonces aquí tendré más 8 tercios. Bueno, entonces es importante que cuando hagamos este tipo de operaciones, primero desarrollemos estas operaciones que están así. Ya desarrollamos esta que está aquí en los paréntesis. Lo podemos desarrollar. Bueno, llegamos acá. No opero esto así. Me toca primero operar lo que está acá. Entonces pongo 10 menos 5 por 6, 30 y más 8 tercios. Aquí ya puedo operar. Bueno, obviamente acá realizaré la operación. Primero entonces me voy a quitar encima estos elementos. Perdónenme, sigo acá. Sería 10 menos 30. Entonces tendríamos menos 20, ¿cierto? Menos 20 más 8 tercios. ¿Listo? Ya hago esta operación, hago la división y termino. Primero hago este factor que está acá, ¿cierto? Que es dividir 8 en 3 y ya le sumamos el menos 20, ¿listo? Obviamente eso nos va a dar un número negativo porque esto nos da un número pequeño. Bueno, entonces de esa manera sigo ese orden. Es importante establecer ese orden que primero realizo las operaciones que sean de suma y resta que están entre paréntesis. Segundo, hago las multiplicaciones, ¿cierto? Que hay que hacer de los factores. Como les decía acá, a veces cometemos el error, y lo he visto mucho, es de coger y hacer esta operación así, operar estos dos al mismo tiempo. ¿Listo? No, ahí no se puede. Primero hay que hacer esta operación y ahí sí se hace la operación con el siguiente número que está a la izquierda. Bueno, entonces, importante seguir ese orden. Bueno, vamos a revisar aquí unos ejemplos que nos dan aquí en la presentación. Entonces, bueno, aquí hablando de un exponente, quiero pasar un momentico acá y es revisar este tipo de formas. Ahí a veces ya se nos vuelve un poco más incomprensibles. Bueno, entonces, aquí de qué depende de cómo están organizados nuestros números. Bueno, lo vamos a ver ahorita, simplemente quiero mostrárselos, es una forma como se expresa, esto es una expresión algebraica que tiene letras y números. Bueno, y que recuerden que cuando yo veo una X, puede ser cualquier valor. Obviamente se mantiene para toda la ecuación. Si a X le doy un valor de 3, en toda la ecuación tengo que mantener el valor para 3. Bueno, entonces antes de eso, de esas expresiones, vamos a mirar algo muy importante que nos ayuda a reducir operaciones y a entender muchas cosas de la matemática, que son las propiedades de los exponentes y los radicales. Entonces, los exponentes son los números que tienen una base y el exponente me está indicando a mí que tengo que multiplicarlo por ese número que está en la parte de arriba. Y en la radicación me está diciendo es que saque, por ejemplo, raíz enésima, que es multiplicar enésimamente ese número, que es el número que me va a dar de resultado. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Entonces, sabemos que la potenciación, es una multiplicación que nos dan desde un número que es la base, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos 2 elevado a la 3, ¿cierto? Y sigue una forma como la que está allá, que puede ser un número A, cualquier número A, elevado a cualquier número de potencia n. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a dar esto? Que es el número que nos está diciendo, coja la base, que es el 2, y multiplíquelo 3 veces. Entonces me va a decir 2 por 2 y por 2. ¿Listo? Entonces, simplemente recordando qué es el concepto de potencia. Entonces ya sabemos que 2 a la 3 nos va a dar a 2 por 2 por 2, que esto sería 2 por 2, 4,
Y 4 por 2 nos da 8. Entonces 2 a la 3 sabemos que nos da 8. ¿Listo? Entonces de aquí viene esta propiedades de lo que vamos a ver ahorita de la potenciación. ¿Listo? Entonces, ¿qué propiedades tiene la potenciación? Entonces, dentro de las propiedades de la potenciación, vemos acá que dice que cualquier número, esta X me representa cualquier número, 8, 5, sabemos que este es el 8, digamos el 8, 8 elevado a una potencia m y 8 elevado a una potencia n nos va a dar igual a decir que este número, que es el 8, sumándole la potencia m más n. ¿Listo? Entonces, esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, me dice que cualquier número dividido, ¿cierto? Que ese mismo número lo divido y que tiene potencias diferentes, me va a dar igual a la base, ¿cierto? Al número base, y lo vamos a coger las potencias y vamos a restarlas. La potencia de arriba menos la potencia de abajo, ¿listo? La siguiente, la distribución. Es importante tener en cuenta esto porque a veces nos muestran en una ecuación de esta manera y tiene aquí un exponente. Entonces ya sabemos que hacemos una distribución del exponente donde x por y elevado a la n es igual a decir a x a la n por y a la n. ¿Listo? Siempre va a haber una igualdad. Eso es lo que nos va a hacer siempre las propiedades de los exponentes. En el otro caso, x a la m, todo esto elevado a la n. Entonces nos va a decir que es x por n. Bueno, entonces si tengo dentro de un paréntesis un número con una potencia y esto elevado a otra potencia nos va a dar otra potencia acá. ¿Listo? Entonces, permítanme 2 segundos para dar unos pequeños ejemplos. Si me permite copiar acá la ventana para pegarla ya en el Profe, ejemplo. hay una preguntita en el chat. Sí, claro, sí, señora. Dice, si es el mismo número pero con símbolos diferentes. No, no importa, se conserva, ya lo vamos a hacer, se conserva la ley. O sea, si el número tiene la base, es lo que me indican, o en la potencia. No sé si me dan claridad de pronto en la pregunta. No sé si de pronto aquí intentamos entenderlo un poco. Si me dicen acá, por ejemplo, en esta primera ley, me dicen que la base es 3, ¿cierto? Creo que le entiendo eso. Y en el otro número está elevado a la 2 al cuadrado, ¿cierto? Y acá tenemos, esto está multiplicado por, ¿cierto? Multiplicado por 3 a la 5. Creo que es entenderle eso, ¿sí? Menos 3 a la 5. Creo que eso es lo que me están preguntando. Si tienen la misma... No, dice, profe, que del ejercicio anterior, los símbolos de la suma y de la resta. Sí. No, me repite la pregunta que si eran diferentes. Es Que en me el la contigo. anterior ejercicio de los símbolos de la suma y resta. Sí. De la suma y resta, si tenemos dos números, por ejemplo acá, menos 2 más 2, esto nos va a dar 0. ¿Listo? Esto nos va a dar 0. Porque pues van a ser, es una resta, es lo que está pasando. Entonces menos 2 más 2 nos va a dar 0. Este es en el caso de la suma y resta. ¿Cuándo se hace una suma? Cuando tenemos los signos iguales. ¿Listo? Entonces si tenemos 3 más 5, aquí hacemos una suma porque son iguales. Pero si tenemos símbolos diferentes, por ejemplo, menos 3 más 5, lo que hacemos es una resta. Y eso nos va a dar menos 2. ¿Listo? Entonces recordemos que hacemos una resta, restamos a 5, le restamos 3 y tomamos el símbolo del mayor que es 5, entonces nos daría 2. Bueno, eso es porque nos movemos en la recta numérica, hacemos un salto. Entonces lo que realmente estamos haciendo es yendo a 5 y nos estamos devolviendo 3. Entonces vamos a quedar en el 2. Entonces queda en el 2 positivo. Bueno, por eso es la explicación como gráfica. Bueno, no sé si sería esa la pregunta. Escribió, sí, es el mismo número, pero diferentes símbolos. El resultado, ¿qué símbolo obtiene? Sí, creo que sí. Si son, Ahí ya diste respuesta. sí, si son los mismos números, sí, nos va a dar 0 siempre. Nos va a dar 0. Bueno, bien. Entonces, ahora sí revisemos acá. Perdónenme un momentico, salgo acá. Borro esto y vamos a revisar estas operaciones de acá. Entonces, bueno, estas son las
propiedades de la potenciación que quiero que revisemos, pues es importante y me parece darle como prioridad a este tema porque es relevante para de aquí en las matemáticas, eso es de lo más relevante que hay. Entonces, la primera propiedad nos dice que cualquier número que tenga el mismo número de base, por ejemplo aquí en este caso, ¿cuál sería? Digamos, sea 3 elevado al cuadrado por 3 elevado, digamos, al cubo, ¿cierto? Entonces nos dice que eso va a ser igual a decir que es 3 elevado, pero a la 5, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá, que coja el primer exponente y súmele el segundo exponente siempre y cuando tengan la misma base. ¿Listo? Entonces se deja la misma base y se suman. Es exactamente igual esto. Si yo opero esto, me da 3 al cuadrado, esto me da a mí, me da 9 y en el otro me está dando 3 por 9, 9 por 3, nos está dando 27 y eso es lo mismo que decir 3 a la 5, ¿listo? Es exactamente lo mismo. Ahora, si lo hacemos desde la parte de la división, tenemos acá un número que es 2 al cuadrado sobre 3 al cubo, nos está diciendo que es exactamente tomar, perdónenme, es la misma base, aquí serían 2 al cubo y 2 al cuadrado. Al cubo es a la 3, entonces 2 al cubo nos daría base 2 y me tome el número de arriba, que es el 2, y réstele el de abajo, ¿listo? Y esto nos tiene que dar, esto nos daría 2 elevado a la menos 1. Dirán, pero aparecen potencias negativas. Sí, la representación de un número de potencia negativa como está este, a veces nos quedamos ahí pensando, y bueno, ¿y cómo hacemos la operación? Esto es equivalente a decir 1 sobre 2. Es igual, exactamente igual, ¿listo? Si yo tengo un número, por ejemplo, 8 elevado a la menos 4, ¿listo? 8 elevado a la menos 4, esto lo puedo representar como 1 sobre 8 a la 4, es exactamente lo mismo, es otra forma de representación. De esta forma ya lo puedo operar, porque yo ya puedo dividir 1 entre 8, si hago una división de 1 entre 8. Acá es una representación. Ah, bueno, esto es igual que decir esto, es una representación. Cuando nos salen esos símbolos negativos en las potencias, no es para asustarnos. Ya sabemos, no, ya me acuerdo, eso es simplemente escoger el número y pasarlo debajo de un 1. Eso es todo, ¿listo? Entonces, importante tener en cuenta que cuando nos den aquí, en este caso, como hay restas, nos van a dar también potencias negativas. Pero esas potencias negativas es la representación de una fracción de esta manera. Entonces, si a ustedes les dicen, represente este número de otra manera, 2 a la 3. Entonces, ustedes ya saben que esto puedo decir que es 2 a la menos 3. Es exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, esa es una representación que quería pues que ustedes tuvieran en cuenta para cuando tenemos que hacer una representación de una potencia negativa. De ahí sale, de un número que tiene, tiene un valor que está debajo de un 1. Esa es la misma, tiene la misma potencia, solo que acá se expresa de manera negativa. Eso es lo que indica. Bueno, de igual manera, perdón, borro un momentico acá estos elementos. Entonces, no sé si habrá preguntas ahí, hasta ahí lo de las potencias negativas. De pronto, si tienen alguna duda. Sí, hay dos preguntitas. Sí. Una es, ¿el 0 al ser punto de partida no tiene símbolo? Y la otra es, ¿siempre se pone 1 en la fracción? Sí, cuando hacemos una operación con potencias negativas, es el número inverso, ¿listo? Siempre es el número inverso. Entonces, y el 0, sí, obviamente el 0 es la parte neutra, el 0 es el del centro. De aquí empiezan los negativos para allá y de aquí empiezan los positivos para allá. Entonces, siempre vamos a tener que el 0, pues el 0 no tiene símbolo, el 0 es neutro. ¿Listo? Y sí, siempre que tengamos un número, una expresión, una potencia negativa, como por ejemplo decir 5 a la menos 3, siempre vamos a tener en cuenta de que este número va a ser igual a decir 1 sobre 5 a la 3, ¿listo? Es exactamente igual. Bueno, siempre va a estar así. Bueno, a no ser pues que haya otro factor, pero así va a estar. Si hubiera un factor acá, esto tuviera un factor acá que fuera 5 o 6, es diferente, porque el 6 ya pasaría aquí arriba, bueno, pero no tiene un factor. Cuando están solitos es acá. Este porque está multiplicando. Multiplicaría el número de arriba, que sería lo mismo que decir 6 por 1 sobre 5 tercios. Y aquí lo que hago es multiplicar el de arriba
y quedaría 6 sobre 5 tercios, no es más. Bueno, pero siempre es sobre 1, siempre es sobre 1, porque es el inverso. Ese menos me está indicando que es inverso, o sea, el inverso de 5, de 5 menos 3, el inverso es 1 sobre 5 a la 3, ¿listo? Entonces, ese es el inverso. No sé si habrá otra pregunta sobre ese tema. Miramos ahorita la otra ley. No, señor, en el chat no hay más preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a mirar esta otra propiedad, la distributiva. Entonces, se distribuyen las potencias. Importante también tenerla en cuenta, usa mucho. A veces quedamos ahí como, ¿y esto cómo lo hago? Tengo 5, tengo un número que es 5 por 2 y tengo esto elevado a una potencia 3. Inmediatamente uno dice, no, pues yo lo puedo hacer así. Lo puedo sacar acá y decir que es tener 5 al cubo por 2 al cubo. Exactamente da lo mismo. Yo podría hacer esta operación aquí adentro y después elevarlo acá. O puedo sacarlo por aparte. ¿Listo? Depende cómo yo quiera. En algunos casos la matemática no se requiere llegar a la respuesta ya que, sino de pronto distribuirla para poder hacer un arreglo matemático y de pronto poder llegar de manera más fácil a una solución. Entonces, yo puedo hacer la distribución. Bueno, esta distribución de esa manera. Entonces, lo que hago es, hay un número multiplicado por otro número elevado a una potencia n, pues lo que hago es distribuirlo. Cojo el número, le pongo la potencia, ¿cierto? Y lo multiplico por el otro número con la misma potencia, la distribución de potencias. Bueno, y este es otro caso también que sale mucho. Bueno, yo también estudié alguna vez en el curso de Fundamento de Matemáticas y sale por allá, eso sale mucho, este tipo de operaciones, en el cual, por ejemplo, tenemos 3 al cuadrado y todo esto está elevado al cubo. ¿Listo? A la 3 o cualquier otro símbolo. Y ahí, ¿cómo hace uno? Entonces, podrían operar esto primero, ¿cierto? Podría operar el 2 a la 3, el 3 a la 2, ¿cierto? El 9, y multiplicar el 9 3 veces, ¿cierto? Podríamos hacerlo. Pero también podemos reducir cálculos. O sea, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir la ley que dice acá, que es tomar la misma base, que es el 3, y coger y multiplicar los dos exponentes. O sea, 2 por 3. Que esto sería igual a decir 3 por 6. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces es importante tener de pronto a la mano estas tablitas. A veces en los libros de matemáticas hay unos libritos pequeños que traen los resúmenes o que ustedes tengan por ahí a la mano esas expresiones que nos permiten en algún momento, pues, nos ayudan a salir a veces de embrollos, ¿no? Entonces, este es importante dentro de las leyes de la potenciación. Bueno, voy a devolverme acá. No quiero que me coja el tiempo. Bueno, entonces ahí dentro de la presentación aparecen otros que son los radicales, que son las raíces. Las raíces es como la inversa de la potencia. Bueno, entonces, importante revisar esta primera. ¿Listo? Esta primera es lo más importante que hay y con eso yo me quito un montón de cosas. ¿Cuándo? Cuando a mí me salen exponentes con fracciones. Y ahí quedo loco. ¿Yo cómo hago? ¿Qué hago si tengo un número 2 elevado a la 1 medio? ¿Qué tengo si tengo el número 3 elevado a la 5 cuartos? ¿Qué hago ahí? Entonces vamos a hacerlo desde acá y vamos a mirar cómo esas propiedades nos permiten entender algunas cosas un poco más, tener un poco más claras, ¿listo? Y de pronto nos queda eso por ahí guardadito y ya nos acordamos después cuando lo veamos. Entonces, dentro de las propiedades de la más que pues yo veo y que pues se maneja desde la parte matemática es esta expresión, que es x a la m sobre n es igual a la n, a la raíz enésima de x a la n. Sabemos que la raíz cuadrada, digamos un número que tenga raíz cuadrada válido. Entonces, este es el símbolo de la raíz. Y me dicen, sáquele la raíz cuadrada al número 16, ¿listo? ¿Cómo sé que es cuadrada? Cuando no tiene el número acá. Si es una raíz cúbica, le van a poner un 3, ¿listo? Normalmente las raíces cuadradas solo se dejan así, sin esto, ¿listo? Ya sabemos que es una raíz cuadrada, o sea, aquí iría un 2, porque raíz unésima, eso no sirve, o sea, vamos a mirarlo desde las raíces cuadradas. Entonces, raíz cuadrada, que es esto, de 16, y sabemos que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, ¿listo? Y bueno, ¿y dónde salió eso?
porque esto lo que quiere decir es que la raíz cuadrada de 16 es igual a decir, o en el caso que es el número que está aquí, que es 16, que es 4 al cuadrado, ¿cierto? 4 al cuadrado, la misma forma que yo lo expreso. Entonces, es las veces que yo multiplico este número para que me dé 16. O sea, lo multiplico 2 veces, ¿listo? Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4. Porque 4 por 4 es 16. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar esta primera ley, que es muy importante, y que lo tengamos en cuenta porque nos ayuda mucho a entender a veces esas expresiones que nos salen como, por ejemplo, 3 elevada a un medio. Aparecen exponentes o potencias con fracciones. Nos puede salir un número que dice así, 3 elevado a las 5 cuartos o a las 5 tercios. Entonces, ¿y uno cómo desarrolla eso? Entonces, ya esto lo interpreta uno como una raíz. Bueno, entonces la raíz en este caso que nos está identificando es que es el número m y n. El n, que es el que está abajo, nos está indicando el radical. O sea, ¿a qué raíz estamos? Si es raíz cuadrada, si es raíz cúbica, si es raíz cuarta, quinta, la raíz que sea. Y este m nos está indicando la potencia a la cual está elevada la base. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas y siguiendo esto que está acá, este 3 a un medio, ponga un radical, pongo el radical, el símbolo de radicación, me dice ponga la base, que es el 3, ¿cierto? El 3 va a estar elevado al número que está arriba, en este caso al 1. Bueno, voy a ponerlo aquí en otro color. Va a estar elevado aquí al 1. Y este está elevado al 1, no lo ponemos porque sería como ponerlo acá. Perdónenme. Un segundo. Sería como ponerlo acá. Aquí sería un 1. Pero pues sabemos que un número elevado a una potencia no es el mismo número. O sea, lo pongo ahí simplemente pues para que quede como más claro. Y el 2, que es la raíz cuadrada, lo podré dejar aquí. Bueno, que esto es lo mismo que decir raíz cuadrada de tercera, sin ponerle raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Sin ponerle el número 2 acá, sabemos que es igual que esto. Bueno, entonces, ¿qué me está indicando esta propiedad? Que pongo aquí este que está abajo, que es el denominador de la potencia, me está indicando el radical, y el de arriba me está indicando la potencia al cual va la base. Entonces, en este caso, si yo pongo acá el radical, ¿cierto? Pongo la base, que es 3. Voy a elevar el 3 a ¿cuánto? ¿Cuál sería la potencia del 3 y cuál sería la raíz? La potencia sería esta y la raíz es esta. ¿Cuáles serían? ¿Qué me dirían ustedes? Bueno, me dice aquí potencia 3. La potencia, muy bien. Potencia 5, raíz 3. Listo. Muy bien. Entonces, sí, ahí en ese caso me está indicando que la potencia va a ser la potencia de 3. Recuerden que es el número de arriba. Va a ser 3 elevado a la 5 y es una raíz cúbica. O sea que el valor que me dé 3 elevado a la 5, voy a buscar un número que se multiplique 3 veces y ese es el resultado, bueno, de la raíz. Otras propiedades como las que están acá, entonces me indica, si yo tengo una x elevada a x igual a la radical por x a la n. Esto en pocas palabras me quiere decir lo siguiente, que si tengo este número así, elevado, un número, por ejemplo el 16, que digamos, al cuadrado, lo que hacemos es que esto va a ser igual a 16. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo acá es quitando este con el radical, ¿listo? Y eso nos va a dar 16. Eso es lo que nos indica acá. Esto de acá es como decir x a la 1, ¿cierto? Que es lo mismo. Si yo tengo dentro de una raíz cúbica, tengo un número elevado a la 3, lo puedo distribuir. Entonces me da, digamos, 8 elevado al cubo. Entonces esto me va a dar 8, ¿listo? Esto es lo que me indica esta propiedad. Bueno, aquí me dice que todo número elevado a una potencia 0 da 1. Y eso es un dilema grande. Eso es una ley. Bueno, la ley es que si yo tengo un número 5 elevado a la 0, me va a dar 1 siempre. Si tengo un número 10 elevado a la 0, me va a dar 1.
El único que no me va a dar 1 es el 0, ¿no? El 0 no me da 0. Pero cualquier otro número diferente al 0 que esté elevado a una potencia 0 me da 1. Bueno, ¿y de dónde parte esto? Esto parte de la ley de las propiedades que hemos visto ahorita de la potenciación, donde yo, por ejemplo, un número que esté 5 elevado a la 0, ¿sí? Es una explicación, porque ya sabemos que todo número elevado a una potencia 0 nos da 1 menos el 0. Bueno, entonces acá 5 elevado a la 0, esto es igual que decir 5, ¿cierto? De 3 menos 3, por ejemplo. Ya sabemos que este 3 menos 3 me va a dar 0. Bueno, si esto lo expresamos de otra manera, voy a obtener que esto es igual a decir 5, ¿cierto? De 3 sobre 3. Es lo mismo. ¿Y cuánto me da 5 sobre 3? Entonces esto me da un valor. 5 a la 3 me da 5 por 5, 25, 25, 5 veces 125. Entonces es el mismo valor. Sé que este valor con este valor me va a dar 1. ¿Listo? De ahí sale esa explicación. Entonces, cualquier número que sea elevado a la 0 me va a dar 1, menos el 0. 5 a la 0 me da 1, 6 a la 0 me da 1. Entonces, siempre que tengamos un número elevado a una potencia 0, el resultado va a ser 1. Bueno, y aquí lo que les decía al inverso. Todo número x menos p es igual a su inverso. ¿Listo? Entonces, mírenlo acá. Pongo el 1 y abajo está nuestro valor positivo. ¿Listo? Entonces, lo mismo que yo les venía diciendo en el ejercicio anterior, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si tengo un número en el cual tengo una potencia negativa, 8, ¿cierto? Menos 3 va a ser igual a 1 sobre 8 a la 3, ¿listo? Eso es importante. Quitamos este para que quede claridad. Listo. 8 elevado a la 3. Listo. Esas serían las propiedades. Bueno, importante tenerlas en cuenta. De estas propiedades, esta es una de las más importantes para saber de dónde vienen los radicales. Los radicales vienen de las potencias que son fracciones. De ahí vienen los radicales. Bueno, entonces es otra forma de expresar. Es otra forma de expresión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema. Si lo tienen, la podemos hacer. Voy a salir de acá. Bueno, no hay preguntas. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, es importante estos exponentes, como les digo, y es muy claro tenerlos acá para poder trabajar. Bueno, entonces vamos a llegar a este tipo de expresiones. Ustedes ya las van a ver cuando estén en expresiones algebraicas. ¿Qué es importante revisar acá? Importante revisar que hay un valor, si hay un número que está multiplicando o es un factor de una variable, ¿listo? Y que esa variable está elevada a una potencia. Bueno, ¿qué operación puedo hacer acá? Aquí están las flechas, nos están indicando las operaciones. Para operar este tipo de operaciones, tengo que tener en cuenta que ese factor, ¿sí? Ese factor, esa variable elevada a un valor, deben ser iguales para poderlas operar. Entonces, si se dan cuenta, acá yo puedo operar 2x al cuadrado con 3x al cuadrado porque tienen la misma variable elevada a la misma potencia. ¿Listo? Así sí las puedo operar. O sea, tiene como un diferente nombre, pero tienen los mismos apellidos, por decirlo así. X al cuadrado, X al cuadrado. Entonces los puedo sumar. En este caso, 2x al cuadrado más 3x al cuadrado me da 5x al cuadrado y empiezo a reducir términos. ¿Listo? De pronto para hacerlo un poco más claro. Otro que puedo relacionar acá es los x y aquí está elevada a la potencia 1. ¿Sí? Aunque no esté aquí, ya sabemos que está elevada a la potencia 1. Revisamos cuál otro hay. Es este de acá. Entonces yo los puedo sumar, restar, lo que haya que hacer entre los dos, sumas o restas, pero teniendo en cuenta en que tengan la misma, que sea la misma variable y que esté elevada a la misma potencia. Entonces en este caso 5x más 3x los puedo sumar y me da 8x. Bueno, y estos términos que no tienen ninguna variable los llamamos términos independientes. Entonces yo los pongo aparte. Si tengo varios términos independientes, por ejemplo aquí al lado del menos 3 tuviera un 6, lo podría sumar con este,
y sumo términos semejantes, términos independientes. Bueno, y aquí tenemos una suma de términos semejantes y hemos reducido esta ecuación que tenía 1, 2, 3, 4, 5 términos, la hemos reducido a una ecuación de 3 términos. Bueno, acá ¿qué es? Simplemente podemos ya establecer una operación. Bueno, vamos ahorita a mirar algo desde el GeoGebra, si nos da el tiempo, para revisar, por ejemplo, qué es esto que hay acá, qué representa eso. ¿Qué me representa de 5x al cuadrado más 8x? Fuera de que es una operación matemática, yo puedo darle un valor a la x, sí, claro, pero entonces yo hago una cosa que es darle valores para poder hacer una gráfica y entender de qué estamos hablando con esta ecuación. Bueno, en la de abajo, lo mismo, términos independientes, 6x más 6x menos 2x al cuadrado menos 3 más 5x al cuadrado. Entonces, reviso cuáles son términos independientes. Término independiente, 2x al cuadrado, 2x, 5x al cuadrado, por este lado tenemos 4x, 6x y el término independiente que es menos 3. Entonces, puedo agruparlos y sumar estos dos que tienen la misma variable con la misma potencia, o sea, el mismo apellido. Entonces, hago la suma. 4 más 6 me da 10x, ¿listo? O sea, estamos sumando como de la misma familia. Juanito Torres con, sí, por decir 2 más Torres, entonces me da eso. Esto lo sumamos con la misma x. Y en este caso, como son menos, tenemos un x al cuadrado y un x al cuadrado, podemos operarlo. Entonces, menos 2 más 5 nos da 3 y tomamos el símbolo del mayor que es positivo, nos da más 3x al cuadrado. ¿Listo? Y en este caso, tenemos el término independiente y lo dejamos. Hemos reducido de la cantidad de términos que hay acá, que son 5, a solo 3 términos. Bueno, y ya lo podemos nosotros operar. De pronto aquí nos faltaría un paso, que es ordenarlos. Normalmente se ordenan como está en la parte de arriba. Primero se dejan los que tienen mayor potencia y se va colocando hacia la derecha los de menos potencia. Pues para cuando vayamos a hacer las gráficas o cuando vayamos a hacer las operaciones, estén ordenados. Bueno, entonces, este es una forma de explicación de lo que a ustedes les sirve de pronto para más adelante cuando estén trabajando algo de álgebra, ¿no? Bueno, por aquí hay un jueguito que nos dejan. Vamos a revisarlo. Dice, muy bueno, bien, hemos progresado mucho en este pack. Es hora de poner a prueba todo lo aprendido hasta el momento. Es por ello que nuestra misión ahora es realizar un quiz. Vamos a hacer un quiz pequeñito. A continuación encontrarás un código QR, no, pero pues aquí nos queda más complicado. Entonces, espérame un momentico. Vamos a hacerlo desde acá, si no se me atora aquí. Este quiz no lo vamos a resolver aquí. Vamos a seguir aquí. La gráfica, por aquí hay unos ejercicios. No me corrió. 2 segundos. Bueno, aquí hay unos ejercicios que hacer, que podemos reducir. Entonces voy a tomarlos, me los voy a llevar para PowerPoint. ¿Listo? Entonces, la primera operación que nos da acá, esta de acá, vamos a hacer la primera. Bueno, la primera. Entonces, 6x menos 3 más 2x al cuadrado más 4x más 2 menos 5x al cuadrado. Ya ahí siendo eso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues revisar cuáles son los términos que hay ahí. Denme 2 segundos, voy a imprimir pantalla y me lo voy a llevar aquí para el PowerPoint. Y lo vamos haciendo allá juntos. Bueno. Bien, tenemos la operación que es esta. Y aquí dentro de la operación, entonces, vamos a hacer la operatividad de este elemento. Entonces, primero, me dicen allá, tome los términos que tengan los mismos valores. ¿Cuáles agrupo? Entonces, agrupo este, ¿cierto? Agrupo este. Y entonces tendríamos los x al cuadrado, que serían estos dos. Bueno, con otro color voy a agrupar los que son con otro valor de x. Este que está acá, que es 6x, y este que es 4x. Y por acá vamos a agrupar otros que son los términos independientes. Eso los vamos a poner en rojo. Entonces tengo acá el 3, el menos 3 y el 2. Bueno, y simplemente hago las operaciones. Para el primer caso, opero estos dos que tienen la misma variable con el mi número exponente. Entonces ya sé que eso tengo un x al cuadrado y esa operación me va a dar este 2 con este menos 5 me va a dar 3. Lo resto y como tomo el símbolo del mayor, pues tomo el del menos.
menos 3x al cuadrado. Siguientes términos que tengo acá, 6x y 4x. Entonces, revisamos. Tienen la x, correcto, dejo la x y hago la operación. Este tiene positivo y este tiene positivo, entonces lo sumo. 6 más 4 me da 10, más 10, ¿listo? Entonces dejo aquí el más 10x. Bueno, y por último los términos independientes, que serían estos dos que son los términos independientes. Entonces, 3 menos 3 más 2. Ya sé que hago una resta, me da 1 y tomo el símbolo del mayor, que es menos 1, ¿listo? Y hemos reducido esta ecuación a estos términos que están acá, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver si les puedo dejar aquí un ejercicio rápido, a ver que así nos está como acabando el tiempo. Podremos hacer este de acá. Vamos a revisar este de acá, el segundo. Me parece importante mirarlo. Bueno, y ese nos ayuda también a repasar lo que habíamos visto de cómo se organizan los datos o cómo se organizan las operaciones para poder pues llevar a feliz término el resolver este problema. Bueno, entonces, lo primero entonces, perdón que se me fue muy grande acá, nos vamos aquí a presentación. Bueno, entonces, importante, ¿qué hacemos primero? Dice, resuelva lo que está en los paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué voy a resolver lo primero los paréntesis? Lo que está acá. Entonces, esto tiene una operación que es una resta. Pero antes de eso, tengo que resolver estas dos cosas que están acá. Resuelvo esto de acá. Bueno, entonces, esto lo dejo tal cual. Voy a dejarlo acá. Voy haciendo paso a paso. 3x al cuadrado. Y yo les voy haciendo una preguntita aquí de lo que vamos mirando. Bueno, este 5x al cubo lo voy a dejar acá. Lo dejo aquí afuera. Y acá abro el paréntesis. 2x al cuadrado. Y aquí lo primero que veo es que puedo hacer esta operación de acá. Bueno, entonces aquí, ¿cuánto nos daría este? 3x, que pusieron a la 1 aquí, y al cuadrado. ¿Cuánto nos daría resolviendo este paréntesis de acá? Voy a ponerlo acá con otro colorcito. ¿Cuánto nos da resolviendo este paréntesis? ¿Cuánto nos daría? Me lo escriben ahí. 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 5. ¿Cuánto nos darían ahí? ¿Se acuerdan cómo se hacía dentro de las operaciones? ¿Qué tocaba hacer con los exponentes? ¿Me dicen qué tengo que hacer con los exponentes? En ese caso. Se multiplican, muy bien. Exacto. Entonces, en ese caso, tengo una multiplicación de los dos. Entonces, en este caso tendría 1 por 2, ¿cierto? Porque es 1 por 2, los multiplico. Entonces, tendríamos que este valor sería 3x al cuadrado, porque aquí está la 1. No lo estamos sumando, los estamos multiplicando al cuadrado, ¿listo? Porque es 1 por 2. Bueno, da igual. Y sigo aquí, más x al cuadrado, menos 6x a la 5, ¿listo? Bueno, hasta ahí ya tengo mi primera parte. Ahora, sigo con los paréntesis. Ahora me toca resolver este paréntesis que está acá. Bien, aquí hay una cuestión. No puedo operarlos porque no tienen el mismo elemento, la misma base. Esto me está afectando esta base y esto me está afectando esta base. ¿Qué debo hacer? Una distribución de este y de este. Bueno, hago una distribución. Entonces me quedaría 3x al cuadrado menos, listo, y hacemos la primera distribución. 3 por 2, perdón, 5 por 2 me da 10. Y es menos por más, o sea que me da menos. Menos 10 x, ¿cierto? Y sabemos que cuando multiplicamos, sumamos los exponentes, o sea, sería 10x a la 5, ¿listo? El siguiente, menos por menos nos da más, ¿cierto? Y 5 por 3 nos da 15. Y en este caso, sumamos aquí las dos potencias, 3 más 2 nos da 5, ¿listo? Y ya nos deshicimos de ese paréntesis que está ahí. De ahí para allá, ya sabemos lo que tenemos que hacer, agrupar términos comunes. Entonces, ¿cuáles son los términos comunes? Términos comunes que tengo acá, este de acá, este de acá, este de acá, y estos dos son otros términos comunes diferentes. Ponlo aquí en otro color de lila, este y este. Listo, que ya las operaciones se las van a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer?
pues restarle a 10 a 15, aquí me da 5x, 5x menos 6, entonces nos daría x a la 5, listo, haciendo esa operación así rápido, x a la 5, y en el otro lado nos da, sumándole aquí nos daría más 3x al cuadrado, listo, perdónenme, 4x al cuadrado, disculpen por favor, que este es 4x al cuadrado. ¿4x al cuadrado? ¿Listo? Entonces tenemos la reducción de términos. Entonces, dense en cuenta cómo hemos reducido de términos desde esta expresión llegar a esta expresión. Bueno, entonces eso es cuestión de hacer prácticas. A veces, no, es que no lo entiendo. No, hay que hacerlo, revisar, teniendo en cuenta pues las indicaciones que nos dan. Tutor, hay una preguntita y ya nos Revisamos, quedan ¿sí? 5 minuticos. Listo, dime. ¿El 3 no recibe la potencia de 2 cuando se eliminó el primer paréntesis? El 3 no recibe la potencia. Espera a ver si entiendo la pregunta. Dice que el 3 no le... El 3, perdóname que no... El 3 no recibe la potencia de 2 cuando se eliminó el primer paréntesis. Ah, mira, aquí, en el primer paréntesis, no, porque mira, se multiplica. Recordemos que la propiedad me dice que yo debo multiplicar los exponentes. En este caso el 3, no, el 3 sigue ahí, el 3x, simplemente lo que estoy multiplicando es este que está acá, el valor completo. Ah, la distribución, sí, claro, tienen toda la razón. Discúlpeme acá, sí, aquí iría un 3 al cuadrado. Sí, discúlpeme, muy bien. Mira que ahí había un espacio acá que me faltó, que fue este 2. Perfecto. Hay una distribución, ella hizo la distribución, este sería 3 al cuadrado, ¿listo? Porque hay que hacer la distribución. Muy bien, sí, tiene toda la razón. Es correcto, es correcto. Listo. Correcto. Eso es correcto, era colocar el 2. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ya sobre lo que nos queda, pues de pronto ustedes si quieren tomarle un pantallazo de pronto a esto, si quieren revisar. Aquí dice que hallar el inverso aditivo de 4x más y, pues el inverso es el que se le resta, ¿no? Menos 4x menos 4xy, para saber que ese es el inverso. Bueno, y hay otras operaciones ahí ya que tienen que ver, por ejemplo, con, ya en este caso, ya sabemos que esto no nos va a asustar, sabemos que esto es un radical, que es y elevado a la 6 a una potencia 6, y esto nos va a dar 9y. Esto de acá, 9y nos va a dar 9y elevado a la 6 sobre 6, pues nos va a dar 9y. Bueno, entonces ya conocemos algo más del elemento. No sé si, bueno, ¿qué más habrá acá? Bueno, lo otro que quería mostrarles así como rápido, importante, es estas aplicaciones. Bueno, entre las que están aquí, voy a revisar la de GeoGebra, que es como la más sencilla. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros podemos entrar a Google y escribir GeoGebra clásico. El GeoGebra clásico es una calculadora graficadora, tiene un montón de elementos, nos sirve para hacer gráficos, ¿listo? Entonces, yo les decía a ustedes, bueno, y vamos a revisar esas formas que están ahí, por ejemplo, ese 2x al cuadrado que el profesor me mostraba ya, esa cosa que es, pues son gráficas y representaciones de algunos elementos matemáticos que nos permiten entenderlo un poco más desde la gráfica. Entonces, vemos, por ejemplo, esta ecuación que es 2x al cuadrado menos x, mire lo que nos da, lo que conocemos una parábola. Entonces, ya empezamos a ver gráficas. Por ejemplo, acá, otra gráfica. Si hablamos, por ejemplo, de un x más 2, entonces estamos viendo ya que hay unas rectas, bueno. Y acá, esta calculadora, pues, nos permite hacer un montón de cosas. Fuera de eso, pues, tenemos también, podemos tener otra entrada, por ejemplo, acá, si tengo un 4 y lo quiero elevar a 3 medios, por ejemplo, ¿cierto? Quiero elevar este 4, lo vamos a elevar a 5 dividido entre 3, por ejemplo, ¿cierto? 5 tercios. Entonces, miren, acá le colocamos el elevado, 5 tercios, y nos da el valor. Bueno, eso nos sirve para corroborar. Hoy en día estas herramientas es para usarlas, nos ayuda a reducir mucho tiempo en cálculos. Entonces, 4 a la 5, no sé si se ve muy bien, quedaría 4 a la 5 tercios, nos daría 10 a la 8, ¿listo? Si nosotros lo hiciéramos a través de un radical,
queramos la raíz cúbica, la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cúbica de un número, pues lo podemos pasar como una fracción, ¿listo? Y de esa manera lo podemos operar acá. Esta también les permite a ustedes, de pronto si lo quieren revisar, nos puede también servir para resolver sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema de ecuaciones con dos variables como esta, ¿listo? Si lo muestro acá. Y acá un x menos 3y. Ahora aquí otro valor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar la solución entre estas dos ecuaciones, entre x menos y 4x2 y, por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que la solución es donde se intersectan. Entonces acá podemos, desde arriba hay un montón de elementos, de herramientas que ustedes pueden revisar de pronto más adelante cuando lo necesiten. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el punto que se encuentra entre las dos? La intersección entre esta y esta recta. Entonces, ponemos aquí punto intersección entre esta y esta, por ejemplo, ¿cierto? Nos bota acá cuál es la intersección, el punto A. Y esa es la solución. Nos dice que es 1,33 en X y 3,33 en Y, por ejemplo. Esa es la solución que nos daría cuando ponemos un sistema de ecuaciones, por ejemplo, funciona. Entonces, de pronto desde la parte gráfica lo podemos ver. De pronto lo que le estoy diciendo no es muy claro, pero son elementos que ustedes pueden, sí, en algún momento, por allá estuve en un taller y hablaban del GeoGebra, podíamos nosotros utilizar ese GeoGebra para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, de 2 incógnitas, de 3 incógnitas, todo eso se puede resolver acá, bueno. Y también acá pues hay unas partes que tienen que ver con la parte ya tridimensional. Aquí ustedes pueden hacer también, está por acá, no creo que está la imagen. Ustedes pueden hacer imágenes tridimensionales, crear sólidos en convolución. Bueno, eso ya requiere un poco más de la parte de la escritura, de hacer la parte de graficación. Hay algunas que manejan unas instrucciones, las cuales por internet se consigue de todas las tutoriales que les sirve para, por ejemplo, para hacer un cilindro, para hacer una pirámide, bueno. Entonces les puede servir para eso, bueno. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta y pues agradecerles el día de hoy. De pronto quedé como corto en tiempo, me extendí un poco en algunas cosas y no, les agradezco a ustedes pues la invitación al día de hoy, pues poderles pues haberles aclarado algunas cosas o haberles dado un poquito más de herramientas para sus próximos trabajos que tengan en matemáticas. Muchas gracias, tutor Oscar Javier. No hay preguntitas en el chat, pero les dejan todos sus agradecimientos por el conocimiento que les ha dado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, entonces les agradezco, pendiente de cualquier cosa, pues como les digo, estoy en el hack, cualquier cosa que tenga que ver pues con la parte de ciencias básicas, estaré ahí en el apoyo. Bueno, muchas gracias, Claudia, Daisy, que los veo por ahí, Lady, muchas gracias. Bueno, yo me retiro, que tenga cita conmigo, les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor Oscar, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Va a permitir parar la grabación de este encuentro, pero los invitamos a que no se vayan a retirar, porque ya vamos a dar inicio con el próximo.